hemos visto también marcas que arrancan con un podcast para tener un modelo de comunicación distinto a lo que hemos visto. ¿Cuándo has visto quizás una marca de ropa que arranque con un podcast, ¿no? Entonces es algo interesante. Quizás Está por bien, eso, lo voy a es un escuchar inicio. porque, Un inicio. sí. Si mandas a Dios Sí. largos, puede ser un buen podcast. Mira, este es el tiempo que yo le puedo dedicar a este proyecto porque además tienes otros entre manos. Y eso es brutal, porque sabes que tienes unas horas en la semana que le vas a dedicar al podcast y así de pronto no te frustra. Tenía yo en mente crear un podcast a futuro, ¿no? Y justo en esos días, mira la ley de la atracción, ¿no? Diego me habla y me dijo, oye, tengo una idea, ¿no? Quiero hacer esto. Y dije, oye, hay que hacerlo de una vez, o sea, no toma mucho tiempo. Pero te cuesta grabarte frente a la cámara, hablar, como dar consejos. De pronto ese formato no es para ti. Y de pronto el formato del podcast, donde te sientas con otro profesional de la salud, a hablar, a aconsejar, quizás ese sí es tu formato. Empecemos ambiciosos por ese lado de que no sea algo quizás repetitivo a lo que ya existe en el mercado, sino expandirlo más allá de eso, ¿no? Quizás crear una comunidad mucho más activa donde... Bienvenidos a ¿Qué pasa podcast? Un podcast donde van a aprender sobre emprendimiento, marketing y contenido. ¿Cómo estás, Gary? ¿Cómo te encuentras? Muy tranquilo y muy feliz de arrancar otro podcast ya con nombre, ¿Qué pasa podcast? Al fin. Al fin con nombres, ya se darán cuenta en los primeros capítulos que no lo habíamos dicho todavía, porque justamente el capítulo del día de hoy es cómo crear un podcast, donde les vamos a comentar nuestro proceso para poder llegar a estar aquí delante de ustedes, ya sea que nos estés viendo por YouTube o por alguna plataforma como Spotify o Apple Podcast, donde sea que nos estés escuchando. ¿Cómo es que estamos llegando a tu casa, a tu auto, a tu hora de entrenamiento, a tu espacio, en cualquier parte del mundo? Todo eso te lo contaremos el día de hoy. Muy bien, pero siempre yo le pregunto a Gary cómo arranca tu semana, cómo estás, algo que contar, alguna novedad. Bueno, las novedades las vamos a hablar ahora, ¿no? Porque justamente el podcast ha estado dando que hablar toda esta semana. Entonces Sí. yo creo que ya lo iremos desarrollando a lo largo de este corto podcast, que no va a ser tan largo. Y por otro lado, en vida personal, enfocadísimo. A comparación de la semana pasada, cumpliendo con las tareas, los hábitos y súper productivo. Así que ahí vamos. ¿Cómo vas tú? Qué bueno saberlo, justo ayer hablábamos de esto, ¿no? De la capacidad que tenemos para desenfocarnos a veces de los proyectos, sí. O simplemente hacer cosas que nos hacen feliz pero que de pronto no le están sumando al proyecto. Esas cosas que hablábamos ayer. Y es importante detectarlas para darle la vuelta a la tortilla a tiempo y hacer de las dos, ¿no? Porque no está mal hacerlas. Exacto. Pero si de pronto eso te está impidiendo avanzar con tu proyecto, con nuestros proyectos, hay algo que no está equilibrado. Yo hoy estoy ajetreado. Puse una de las habitaciones que tengo aquí en casa para Airbnb y mañana recibo a mi primer huésped. La primera vez haciendo Airbnb, la primera vez haciendo host. Gracias. Y entonces tenía que dejarlo como que todo muy limpiecito, ¿no? Para mañana. Claro. Ya te imaginarás lo que he movido. Experiencia de usuario. Sí, la toallita ahí limpia, enrolladita. Más rato le compro un postrecito, así un quequito estoy pensando como de bienvenida. No sé exactamente de dónde llega, o sea de qué ciudad llega, pero sí sé de qué país, es de Colombia. Entonces, no sé, puede llegar cansado. De pronto le apetece un postre, bueno, ahí se lo voy a dejar como bien, una señal. Es que alguna vez me lo dieron a mí. Mira. Yo venía muerto y el host me entregó un chocolatito, unos quequitos, una manzana. La manzana estaba riquísima. Y una botellita con agua. Yo estaba cansado y me puse a comer todo y lo agradecí. Y le puse sus 5 estrellas y todo. Así que dije, bueno, estas buenas prácticas las voy a copiar. Bien. Creo que cualquier cliente se enamoraría con una entrada así. Espero que mañana sea una buena experiencia. Ya lo contaré en el siguiente capítulo. Qué tan bien me fue en mi recibimiento de mi primer huésped en el Airbnb. Bueno. Muy bien. Vamos a entrar directo al tema de hoy, que es cómo crear un podcast. Pero ¿qué está pasando, no? Estas semanas, o por lo menos en el mundo en el que nos vivimos,
en el que vivimos, del marketing digital, del emprendimiento, hemos visto que ha habido un resurgimiento de los podcasts, como que se están volviendo más populares. ¿Qué has visto tú? Sí, yo creo que es una tendencia que se está repitiendo en no solamente los podcasts, sino en todo formato largo de contenido. Entonces, por ese motivo, justamente TikTok aumentó su tiempo de visualización en la plataforma, ¿no? Está impulsando más videos largos. No sé si sabías esto. Ahora los videos largos están teniendo un poco mejor de pegada. Por eso también que implementó la búsqueda por motores de búsqueda. Es decir, así como en YouTube, ¿no? Que tú buscas cómo hacer tal cosa, en TikTok ahora están implementando lo mismo. Entonces, es una tendencia de que el contenido largo va a tener un buen realce estas últimas semanas, próximos meses, ¿no? Y yo creo que hasta el próximo año también. Y es por eso que a los podcasts también ha impactado de manera positiva. Ahora estamos viendo que YouTube ha sacado su canal alterno, ¿no? De netamente podcast. Sí, ¿no? Como una opción, ¿no? Ahí interesante que se me actualizó en el canal de YouTube, que lo compartimos, Sí. que era ahora los podcasts son una opción de clasificación bastante más práctica, ¿no? Claro. Entiendo que es también porque es una tendencia, ¿no? Que ha revuelto a resurgir. Te decía hace un rato, cuando conversábamos antes de la grabación, que en pandemia pues esto se hizo muy popular, ¿no? O sea, era por todos lados, o por lo menos yo lo sentí así. No digo que sean nuevos porque ya existía hace mucho tiempo, pero se hicieron más populares. Volvieron a bajar y ahora con lo que tú me cuentas, no sabía esto lo de TikTok, pero sí sé que generaciones más jóvenes a la nuestra, su principal motor de búsqueda se está convirtiendo en TikTok, ¿no? Es como que quieres algo y no vas a Google, van a TikTok. Sí, de todas maneras. Entonces, yo creo que se puede aprovechar porque entendamos la importancia, ¿no? YouTube, una de las principales plataformas de compartir contenido. Tenemos el video de formato largo, ¿cierto? Tenemos shorts y ahora tenemos podcast. A ese nivel de importancia. Entonces hay que aprovecharlo y nosotros también vamos a estar en ese canal, ¿no? Justamente. Visto desde ahí, ¿no? Sí, claro. O sea, visto desde ahí, como lo acabas de mencionar, no lo había visto así, la verdad. Pero sí, si tuviéramos como esas que clasificarlo en las 3 divisiones de importancia que hoy le da esta plataforma específicamente, es una gran señal, o sea, para todas las marcas, emprendedores que hace tiempo lo tienen en mente. Láncense y vamos a hablar de cómo arrancar un podcast. Entonces, ¿cuáles serían los ingredientes que les podemos recomendar desde nuestra experiencia? A ver, basado en nuestra experiencia, ¿no? Porque de hecho a nosotros nos ha gustado compartir contenido. A ti creo que desde siempre. Yo lo he descubierto los últimos 2 años y pues ahora estoy haciendo todo un trabajo de mejora. Y yo creo que parte de ahí, de querer compartir con una audiencia algo que tú ya has recorrido o simplemente algo de lo que te gustaría hablar, ¿no? Entonces es un formato de contenido interesante porque no solamente se convierte en el formato como tal podcast, ¿no? Que puede ser un audio largo, una conversación de un tema. Puedes hacerlo con alguien más. Hemos visto podcasts de hasta 3-4 personas, ¿no? Como el de Joe Rogan o el de Luisito Comunica, ¿no? Entonces hay muchos formatos de podcast que lo puedes hacer de manera compartida, ¿no? Hemos visto también marcas que arrancan con un podcast para tener un modelo de comunicación distinto a lo que hemos visto. ¿Cuándo has visto quizás una marca de ropa que arranque con un podcast, ¿no? Entonces eso es algo interesante. Ayer me lo dijiste, me pareció interesante, ¿no? O sea, ¿revisaste la página? Brutal, sí, dije, oye, qué chévere, ¿no? Que una marca de ropa comunique lo que hace a través de un podcast, ¿no? Me pareció brutal. Claro, entonces es una completa revolución. Y yo creo que parte de ahí, querer compartir algo, tener un estilo de comunicación, pero que al inicio yo creo que es básicamente sentarse a hablar frente a cámaras o frente a un micro, porque un podcast como tal es un micro, ¿no? Video podcast es ya cuando ponemos una cámara como nosotros estamos haciendo, pueden estar juntos o pueden estar separados de diferentes partes del mundo como nosotros lo estamos haciendo. Entonces no hay como que un límite establecido para qué o cómo hacerlo, ¿no? Simplemente con la idea de querer compartir contenido. Querer compartir contenido y también a las personas que se involucran en el proyecto, sean 1 o 2,
que los una una idea, en el caso que son varios, ¿no? Sí. Que tengan un espíritu de compartir algo en común, ¿no? Que es lo que nosotros pasó, ¿no? No sé, no recuerdo ahorita exactamente cómo fue esa conversación ese día, pero lo que sí recuerdo, lo que se viene a mi cabeza es que dije, quiero compartir desde otro ángulo y de otra manera, y creo que a los dos, porque ya lo hacíamos por WhatsApp, ¿no? O sea, ya compartíamos entre los dos tips, consejos, o simplemente nos preguntábamos en ese momento, en ese mes, yo te preguntaba muchas cosas más que tenía mucha curiosidad. Y dije, ¿a quién le puedo preguntar sin sentirme juzgado? Que es lo primero. Y que va a ser totalmente abierto y sincero conmigo. Y la primera persona que se me vino a la mente eras tú. Además que ya obviamente sabía de tu trabajo, hemos trabajado juntos y sé que eres un crack en lo que haces. Y siempre te recomiendo. Así que si no han visto el trabajo de Gary, por favor vayan a verlo. Pero dije, vale, entonces, para mí tenía como que todos los ingredientes. Una persona en la que confío, una persona que sé que su trabajo es excepcional y que además comparte los mismos intereses que yo y no me juzga porque siempre es transparente con lo que comparte conmigo. Para mí como que cerró los ingredientes para decirte, oye, ¿por qué no lo hacemos más allá de nuestros WhatsApp y nuestros audios? Porque tus audios eran largos, ¿eh? Sí. Los de la respuesta. Decía, wow. Quizás por bien, eso, es un indicio. Sí. Si mandas audios largos, puede ser un buen podcaster. Yo creo que sí, es una señal. Entonces dije, ya está, ¿no? Y así arrancamos. ¿Tú te acuerdas algo más de esos primeros momentos? De esa etapa. Sí, yo creo que fue algo... tenía yo en mente en crear un podcast a futuro, no algo a mediano o corto plazo. Y dije, es un formato chévere, está ahorita dando la voz y podría unirme, ¿no? Ahora, el cómo no lo sabía. Y justo en esos días, mira la ley de la atracción, ¿no? Diego me habla y me dice, oye, tengo una idea, ¿no? Quiero hacer esto. Y dije, oye, hay que hacerlo, ¿no? Y una vez, o sea, no toma mucho tiempo. Quizás ustedes puedan creer, arrancar un podcast necesita mucho planeamiento y en realidad no es así. O sea, es básicamente tener la idea de querer compartir algo con quien o solo, no importa, y simplemente hacerlo, ¿no? Porque no es simplemente presionar un botón y hablar, básicamente eso, y hablar de algo, ¿no? De un tema, claro. Y subirlo, listo. O sea, no necesitas más. O sea, puede sonar como algo que necesita estar muy estructurado, que a medida que pasas el primer, segundo, tercer capítulo te va a ayudar sí a mejorarlo, evidentemente, pero al inicio es presionar un botón, puede ser de tu celular. Ahora hay herramientas que puedes tener una bonita calidad de audio, ¿no? Pero es eso. Así que fue una etapa rápida, por decirlo así, el comienzo. Sí. De hecho, si nos queremos poner un poco más técnicos, porque hay gente que de pronto no le satisface nuestra practicidad al iniciar y quieren como que la fórmula detallada. Para serles totalmente honestos, nosotros en Notion tenemos solamente 2 archivos del archivo mayor que se llama podcast, ¿no? En Notion tenemos nuestra page que se llama podcast y dentro solo hay 2 archivos. Uno que es la estructura que decidimos darle. Obviamente hay una conversación y si quieres ahora detallamos qué hay en nuestra estructura. Y el otro es el calendario, que son los temas que van saliendo y que van saliendo en la semana. Ni siquiera es que lo hayamos programado hace un mes, ¿no? Van saliendo según nuestra curiosidad y también según lo que vamos viendo que la gente le interesa en nuestra comunidad. Sí, claro. O sea, y yo lo que más destaco es una page donde nosotros tenemos los apuntes de qué tema sería el próximo que vamos a grabar y esa page puesta en un calendario como un estilo modelo de Gantt, ¿no? Modelo de Gantt a través del tiempo y lo vamos poniendo en las fechas que vamos a grabar y listo, ¿no? Y lo que nosotros tenemos es una fecha previa para coordinar por ahí cualquier detalle, ¿no? Y un día que grabamos media hora o 40 minutos un podcast. Tan simple como eso. Es importante, ¿no? Eso que acabas de decir y que lo hemos ido implementando en el camino, aunque creo que desde el inicio nos nació así, solo que en un capítulo sentimos la necesidad que era necesario hacerlo así, sí. En cuanto a primero coordinar todo lo que vamos a decir y no solamente lanzarnos. Pero siempre hay una coordinación, ya sea por WhatsApp, ya sea en vivo, que mejor en vivo porque ahí lanzamos ideas. ¿Sabes qué otra cosa no hemos mencionado? Que parte de nuestro inicio fue buscar referencias. O sea, ¿qué hay en el mercado, ¿no? ¿Qué existe? ¿Qué nos gusta? Y en base a eso también inspirarnos, ¿no? Inspirarnos a hacer algo tan interesante, tan poderoso para la gente, sí. Como ya venía dándose en otros lugares.
Así que referencias creo que es un buen punto para dejarle a la gente. Buscan referencias. Que si queremos ponerle un título, ¿no? Sería el benchmark, como en cualquier proyecto de marketing que arrancas, ¿no? Que es el estudio de tus competencias, ver quiénes están haciendo algo parecido o si es que no hay, ¿no? Pues puedes revisar mercados parecidos o que hablen quizás temas diferentes, pero que con un estilo que tú quieres darle, ¿no? Por eso yo te hablaba siempre al inicio del concepto, cuál va a ser el concepto, cómo lo vamos a aterrizar, ¿no? Que no solamente sea algo donde hablemos, y creo que esto es importante, ¿no? Que también empecemos ambiciosos por ese lado de que no sea algo quizás repetitivo a lo que ya existe en el mercado, sino expandirlo más allá de eso, ¿no? Quizás crear una comunidad mucho más activa donde, un ejemplo, a la semana nos reunamos 1 hora para hablar de cómo están o qué les parece esta cosa, ¿no? Y te imaginas un canal de Telegram o un canal de Discord, ¿no? Donde nos conectemos con la gente que ve nuestro podcast. Entonces, si te das cuenta, desde ahí ya nomás es un paso extra a lo que otros podcasts normales están haciendo, ¿no? Entonces, claro. Y que nos nace, o sea, que nos gustaría hacerlo en la medida que esto vaya creciendo también y nos pone en un punto de diferente, ¿no? Sí, y es una retroalimentación, ¿no? Porque tener a tu audiencia ahí te puede decir, oye, este tema me ha estado salpicando, entonces, ¿qué parece si ya lo hablan esta semana, ¿no? Entonces, te van a dar ideas también. Sí, por favor, no se olviden de dejar sus comentarios aquí. Ya saben que si quieren que hablemos de algún contenido especial, nosotros abiertos a poder escucharlo y desarrollarlo. Otro punto, ¿sabes cuál es? Si te asocias en nuestro caso, ¿no? Cada uno tiene su propia marca y sus propios negocios, sí, y sus propios servicios que está entregando. Si te pasa eso, si encuentras con una persona que como nosotros está en la misma situación, nosotros al inicio también trazamos nuestros acuerdos, como que nuestros acuerdos de cómo esto va a impactar en nuestros negocios, de cómo vamos a usar el contenido. Y creo que eso es clave para luego caminar con tranquilidad, ¿no? Y no tener nada en la mente ahí medio confuso. Sí, y esto nos da pie a que podamos utilizar el formato de podcast, ¿no? Como tal, en un formato que nos provee de herramientas, de audiencia y también de contenido para nuestras otras plataformas, ¿no? Porque un podcast largo, estamos viendo que muchas personas están aplicando así, es que se sacan pequeños extractos de partes importantes en las que se está diciendo algo, y esto se replica en formatos cortos como TikTok, Reels o Shorts, ¿no? Entonces, si te das cuenta, podemos hacer ahí un equilibrio perfecto en cuanto a productividad de contenido, porque aquí no solamente estás creando un podcast, quizás estás creando a la vez unas 5 o 7 piezas de contenido que a nadie le viene mal y que son al final una forma de comunicar auténtica. Por eso que funcionan bastante bien tanto en Reels, Shorts y TikTok, ¿no? Cuando vemos a dos personas hablar basado en su experiencia y de una manera un poco más suelta, más cómoda, a quizás algo más estructurado como un guión o un script para la red social simplemente, ¿no? Entonces es algo chévere. Sí, justo ahora me gustaría que entremos ahí, ¿no? ¿Cómo beneficiarse del podcast? Ya dijiste un punto importante, ¿no? En cuanto a la creación del contenido, y ya que lo mencionas, yo he estado utilizando un par de clips ahí intentando probar de montarlos, y es diferente. O sea, es más, aparte de que han tenido buena repercusión, hasta yo cuando lo veo digo, oye, qué chévere, quiero verlo 2 veces más porque que suena muy chévere, natural, ¿no? O sea, si te das cuenta, sí, es que exacto. Como es una conversación, es como si tú básicamente estás en el paradero hablando con tu socio o tu amigo sobre un tema que le gusta en común, y como son amigos y es una conversación, salen características que quizás no soltarías en un contenido, ¿no? Que es un poquito más ahí, más serio, más rectito, por más que siempre dicen saca tu personalidad, no sé, tú. Es muy diferente. Por eso que estos formatos cortos de podcast funcionan bastante bien. Sí, voy a empezar a colgar más clips. Tengo esa tarea a partir del próximo mes. ¿Qué otro punto crees que por el cual podremos beneficiarnos del formato podcast que tienes ahí en mente? Otro punto a favor del podcast, más allá del contenido, o seguimos en el contenido. Sí, puede ser. O sea, yo diría que el contenido largo, para hacer un poco el resumen de lo que tú has dicho, el contenido largo, trocearlo, ¿no? Partirlo en contenidos pequeños ayuda a que tengas una cantidad de contenido interesante para tu plan, para tus redes sociales. Otro punto es que se ve más natural, se ve como una conversación donde puedes hasta formar parte de ella, ¿no? Viendo a 2 personas y tú eres el tercero que está ahí, escuchando y siendo parte, y hasta comentando en algunos casos. Esos 2 puntos me llevo de lo que tú has dicho. Vale.
yo creo que ahí lo podemos cerrar, ¿no? Porque yo creo que ahí damos a entender un poco el círculo completo de cómo utilizar el contenido a través de un podcast, un formato de contenido más largo, ¿no? Otro beneficio, creo yo, es poder crear validez en una audiencia y que esto sea atractivo para marcas, ¿vale? Justo estábamos conversando antes de arrancar el podcast, ¿qué pasaría si un obrero o una persona que se encarga de construir casas, ¿no? Crearan un podcast, ¿no? ¿Te imaginas un podcast entre maestros de obra o entre ingenieros, ¿no? O entre arquitectos? Sería muy interesante. Porque yo ya he visto TikToks cortos, ¿no? De personas donde te recomiendan qué clavuzar, qué tipo de ladrillo, cómo sí hacerlo y cómo no hacerlo, o revisando, haciendo un review de la pared, qué tan mal la han hecho, ¿cierto? Entonces estos formatos que funcionan bastante bien y se vuelven virales y hasta una persona que no está dentro de su rubro le suena interesante, podría funcionar bien para podcast, porque no es una mala idea. ¿Qué te parece a ti esa idea? Parece un poco extraña al inicio cuando seguramente ustedes lo están escuchando, pero lo conversábamos nosotros hace un rato y nos parecía darle cierta confianza, cierto valor a diferentes profesiones que no han tenido oportunidad de mostrarse. Y sobre todo que han perdido la confianza de los usuarios. Y por eso hablábamos ya sea del grafitero, del albañil, del constructor o de algunas otras carreras que dices, no sé cuál elegir, no sé si pagar por este servicio. Hablemos específicamente del maestro de obra, por ejemplo. En Perú, en Lima específicamente, y las experiencias que he podido vivir de primera mano, no siempre los he sentido cumplidos, no siempre han llegado a la hora. No he tenido la mejor experiencia. Y si yo llegara a encontrar un maestro de obra que de pronto conversa a través de un podcast dando ciertas ideas, consejos, más allá de solo tips, ¿no? Como hablábamos, sino como una conversación, de pronto se convierte en mi maestro de confianza. Por poner un ejemplo, pero esto puede funcionar para cualquier carrera, ¿eh? Puede ser un odontólogo, ¿no? Hablemos de un odontólogo. ¿Cómo tú vas a un odontólogo? Normalmente yo he ido por recomendación. ¿Tú alguna vez has buscado por web o cómo has llegado a un odontólogo? No por un impulso mío de preocupación de si tengo que cuidarme de esto, no. Sino por el impacto de muchos videos cortos de mira esto, te puede pasar si no, ¿no? Ese tipo de formatos. Claro. Entonces sí, ya me metí en la cabeza, tengo que ir a un odontólogo, ¿no? Para tener un buen cuidado bucal. Entonces, a partir de ahí fue como que mi pequeño motivo para poder ir a un odontólogo. Pero obviamente sí iba, y mira, esto fue gracioso porque fui a los que creaban ese contenido, porque, oh sorpresa, estos tenían una sede en el distrito donde yo estaba y tenían una sede en distritos aledaños. Entonces, como que terminó de cerrar el círculo, ¿no? Creas contenido, una persona interesada lo ve, o quizás no interesada en un primer impacto, pero ya con la constancia, esta persona terminó yendo al consultorio e invirtió, ¿no? O sea, sí te atrajo su contenido y sí fuiste. Sí, o sea, fui. ¿realmente? O sea, gasté ahí, bueno, no gasté, invertí unos 600, 700 soles, que al cambio vendrían a ser unos $200 por ahí, en servicios de odontología, por esta así. Claro, sí, es que esto ya está funcionando. Ahora lo estamos trasladando al podcast para que los que están escuchando nos tengan como en su mente la oportunidad de abrirse a este formato, ¿no? Porque si seguramente ya han escuchado, crea contenido para redes sociales, pero te cuesta grabarte frente a la cámara, hablar, como dar consejos. De pronto ese formato no es para ti, y de pronto el formato del podcast donde te sientas con otro profesional de la salud, hablar, a aconsejar, quizás ese sí es tu formato. Por eso hace un rato nos fuimos a un caso un poco diferente y particular, pero ahora estamos hablando de odontólogos, y también te lo pongo en un escenario como de fisioterapeutas, que también he visto y que sigo mucho. Hay una chica, ahorita no recuerdo la marca, pero que siempre a través de consejos y de algunas tendencias que están en el momento, te invita a que te vayas a revisar, ¿no? Tu sesión de fisioterapia, si es que has hecho deporte, si es que estás contracturado, si es que tienes la espalda con dolor, etc. Y yo digo, oye, se me hace una persona confiable, porque lo que dice, aparte de entretenerme, tiene valor, o sea, me da información de valor. Claro.
y si pusiera un podcast de pronto cerraría, ¿no? Como que la idea en mi cabeza y se me vendría a la mente, si tuviera que elegir una fisioterapeuta o un centro de fisioterapia, de pronto esa es la primera que se vendría a mi mente. O sea, se está posicionando en mi cabeza como alguien que realmente puede solucionar mi problema o mis dolores. Claro. Y yo creo que esto nos da como que un avance a cómo podríamos generar ingresos a partir de este formato, ¿no? Que también es una parte importante de la creación de contenidos, que sea rentable. Y aquí, basado en los mismos ejemplos, existen marcas que quizás no crean ese contenido, pero se afilian o crean tipo colaboraciones con creadores de contenido para beneficio mutuo, ¿no? Si la persona, por ejemplo, hablando de estos dos maestros de obra o constructores, hablan de esto y tienen una audiencia grande en un lugar o en un distrito, en un país, lo que sea, hay empresas de quizás ladrillos, cemento y diferentes otros, hasta de metales, ¿no? Que pueden estar interesados en ser parte de su auspicio, ¿cierto? O sea, y aquí esto pasa bastante porque ya lo vemos en podcast donde hacen una pequeña pausa y los mismos hosts empiezan a hablar y si ustedes quieren construir con pues pueden utilizar la marca que está ahora mismo en oferta, no sé, etcétera, no es un ejemplo, pero ya se está dando. Entonces entendamos que no solamente podemos ingresar, no solamente podemos generar ingresos para nosotros generando esa confianza, ¿no? Y quizás consiguiendo más clientes, sino también mediante auspicios de marcas un poco quizás más grandes, ¿no? O quizás marcas que no se atreven a hacer este tipo de formatos, ¿no? Entonces ahí tenemos el marketing de influencers o colaboraciones, ¿no? Ahí, en ese punto, yo me gustaría explorar en vivo y en directo. No sé si lo que voy a decir luego es a favor o un total error de lo que... Pero bueno, yo me lanzo. ¿Qué marcas crees que nos podrían auspiciar? A nuestro podcast. A nuestro podcast. Claro. Ok. A ver. ¿A qué marcas estamos abiertos de recibir, no? Podríamos decir que plataformas que hagan más fácil quizás la creación de contenido, ¿no? Uh-huh. Quizás me gusta. Podrían ser CapCut, ¿no? Quizás podría ser Adobe Creative Cloud, ¿no? Quizás podría ser Notion para productividad y gestión de proyectos y tareas. Sí, muy importante. Y lo utilizamos, ¿no? O sea, claro. Y aquí un dato. O sea, es sincero nuestra recomendación, ¿no? Sí, claro. ¿Qué otra aplicación o empresa o startup? Yo diría, ¿sabes qué? De equipos. Nosotros usamos luces, nosotros usamos micrófonos, nosotros... Tienes razón. Entonces, cámaras. A ver, GoPro. Claro. GoPro puede ser. GoPro. Rode. Exacto, para micrófono. Acá está. Todo lo que usamos, todo lo que usamos nosotros para sacar adelante este formato, llegar a más gente y motivar a más emprendedores a que den ese paso a sacar adelante su negocio o de pronto no desistan en el camino del emprendimiento, darle el beneficio de los descuentos, promociones o cosas que podríamos sacar a partir de los auspicios, pues sería interesante, ¿no? Sí, y es un proceso dentro de la creación de un podcast, ¿no? Porque quizás no al inicio, pero sí en algún momento cuestiónate qué marcas les gustaría colaborar conmigo, ¿no? Y nada pierdes si les escribes y les dices, hola, ¿qué tal? Mi nombre es tal, tengo un podcast y mi comunidad les gustaría, listo. Y se lo envías, no pierdes nada. Pero quizás esa empresa te responde el mensaje y empiezan un tipo de colaboración, ¿no? Hay muchas personas que han contado su experiencia de que así comenzaron esas conexiones con marcas quizás un poco más grandes como Artlist, que es de música para contenidos, ¿no? Entonces no es imposible, se trata de simplemente dar quizás el primer paso. Eso es verdad, ¿no? Y hacer obviamente lo que están haciendo, en este caso nosotros, con cariño, de corazón y con ganas de seguir compartiendo con la comunidad. ¿Sabes qué le agregaría? Que de pronto sale un poco del panorama de cosas que usamos para el podcast, pero que sí usamos después o antes del podcast, es alimentación saludable. Snacks saludables,
este tipo de cosas que nos llena de energía de pronto para antes de entrar a un podcast o para después de un podcast, porque estamos varias horas ahí hablando entre nosotros y es como que recargar nuestro día de trabajo con una marca de snacks saludables. Tienes razón, no lo había pensado, pero como se dan cuenta, el árbol tiene muchas ramas y puedes ir desde aplicaciones hasta productos físicos, ¿cierto? Como snacks saludables. Exacto, sí. O bebidas saludables, no sé. O bebidas, sí. Y bueno, ya saben, a todos los que quieran sumarse a la lista o que quieran entablar una conversación con nosotros para ver si llegamos a algún auspicio, pues solo tienen que escribirnos. El correo seguramente lo encontrarán en cada uno de los capítulos, además de nuestros contactos para iniciar. Bueno, para cerrar este capítulo tan bonito de hoy, ¿qué le decimos? ¿Algún problema así puntual por el que hemos navegado antes de iniciar el podcast? ¿Que te acuerdes así que venga rápido a la mente? Yo diría el nombre, ese es el primero. Sí, el nombre nos tomó tiempo, pero el nombre para algunas personas quizás se les hace fácil. Yo creo que la planeación de cómo arrancamos el podcast, porque algo pautado tienes que tener. Al inicio quizás aventarte simplemente no puede ser tu estilo, ¿no? Pero quizás es tener una pequeña pauta de el tema del que vas a hablar y qué puntos vas a tocar, tan simple como eso, y luego ya empiezas, ¿no? Yo creo que ese fue un buen paso que marcó un cambio en nuestro podcast, ¿no? De quizás hablar algo y nos fuimos por todos lados a algo más enfocado como un podcast de cómo crear un podcast, o sea, hablando de esto, ¿cierto? Sí, porque nos fuimos, es que para serles totalmente honestos con esta parte, nos fuimos a un extremo. ¿Te acuerdas ese capítulo en el que teníamos la pauta que decir y la dijimos tan pegado a nuestra pauta que parecía un video educativo más que una conversación entre los dos? Y el primero fue todo lo contrario, ¿cierto? Porque dijimos, vamos a empezar a hablar y que fluya, ¿no? Y navegamos por varias cosas. Navegamos por muchas cosas y que al final como que no nos terminó de gustar porque pues fue muy disperso, ¿no? Y no llegó a focalizar en algo, ¿no? Pero a comparación de ese, por ejemplo, el que estamos grabando hoy, a mí me pareció súper fluido, no quizás estructurado, pero hablamos de los puntos que teníamos que hablar, y creo que hemos comunicado lo que queríamos, ¿cierto? Sí, totalmente. Y lo último que diría yo para ir cerrando es destínale una cantidad de horas a la semana. Que en eso fuiste muy inteligente tú, Gary. Pusiste, mira, este es el tiempo que yo le puedo dedicar a este proyecto porque además tienes otros entre manos. Y eso es brutal, porque sabes que tienes unas horas en la semana que le vas a dedicar al podcast y así de pronto no te frustras, ¿no? Sí. Y es algo que me hace recordar de que cuando tú le pones tiempo a una tarea, puedes hacerla en ese tiempo. Si no le pones tiempo, o te va a tomar más y al final no eres productivo, ¿entiendes? Entonces yo creo que por ahí podemos dar ese impulso, ¿no? De si tú le pones tiempo a pequeñas tareas como quizás crear el nombre o a grabación del podcast como tal o a editar el podcast, le destinas un tiempo y lo vas a terminar en ese tiempo menos o cercano, ¿no? Entonces yo creo que es importante tener eso pautado previamente. Buenísimo, espero que les haya gustado todo lo que hemos conversado el día de hoy. Dejen sus comentarios aquí abajo, suscríbanse al podcast, ya saben qué pasa podcast, recomiéndenlo con sus amigos. Recomiéndenlo con sus amigos y nos vemos pronto en un siguiente capítulo. Nos vemos, cuídense.